Muy bien, continuemos con la serie. En este momento vamos a crear nuestro primer guard y nuestro decorador para manejar los roles en los diferentes recursos de nuestro proyecto. Así que it's code time. Vamos a ir a Visual Studio Code y se fijan, hice commit y push de los cambios del video anterior. Acostúmbrense a cada vez que hagan un nuevo cambio de una nueva funcionalidad en el proyecto a hacer commit y push a su repositorio. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un decorador. Así que ese decorador tiene que ver con la entidad role como tal. Por lo tanto, dentro de role vamos a crearnos una carpeta que se llame decorators. Exactamente. Luego de acá vamos a crearnos nuestro role decorator.ts. Y es bien simple. Las reglas que tiene que tener un decorador es simplemente utilizar el método setMetadata que viene de Nest.js Common. O sea, vamos a importar primero esto. Claro, un decorador puede ser tan complejo como ustedes quieran, pero vamos a importarlo nosotros desde Nest, desde acá, Nest Common, y el método setMetadata, metadata más bien. Entonces es simple, vamos a exportar simplemente una constante, en este caso se va a llamar roles. Ojo que el nombre que le pongamos va a ser el rol con el que vamos a llamar a nuestro decorador. Y esto va a ser simplemente una función de flecha que va a recibir los roles. En este caso los roles que le pongamos, ya lo vamos a ver, ya va a tener un poquito más sentido. Y esto va a ser simplemente un array de strings. Cuando pongamos @roles, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá, va a ser algo como esto. Esto que pongamos acá adentro va a ser un array que se va a transferir en este array. Más bien, esta variable se va a convertir. Estamos utilizando el operador REST de JavaScript ECMAScript 6. Muy bien, entonces como es una función de flecha, pues simple vamos a retornar la invocación del método setMetadata. Entonces a esto vamos a ponerle un nombre, que en este caso se va a llamar rules en minúscula, para que tenga un poquito más de sentido, seguido de los roles, que en este caso es un array. Entonces, simple, una simple función que lo que hace es setear la metadata con un key roles e indicarle el valor. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear un nuevo guard, y para eso vamos a utilizar el CLI de Nest, utilizando Nest generate un guard, y lo queremos en la carpeta modules, específicamente en roles. Vamos a ver para que no nos perdamos en role, y acá le vamos a crear una carpeta que se llame guards. ¿Y cómo se va a llamar nuestro guard? Role. Entonces presionamos enter. Si se fijan, justamente dentro de role y en guard, él me crea una carpeta donde tiene el test del guard y un guard por defecto. Muy bien, entonces esto es bastante simple. Vamos a ver nuestro archivo de guard. Si se fijan, tenemos una clase, se llama roleGuard, que implementa canActivate. Esto le va a parecer muy familiar si conocen Angular. Y un método que tiene que se llama canActivate. Entonces esto lo vamos simplemente a dejar que retorne un booleano. Vamos a quitar esto y voy a guardar para que prettier me le dé formato a mi código. Entonces acá vamos a poner una pequeñita lógica. Lo primero que tenemos que hacer, esto no lo vamos a utilizar ya el observable, pero sí vamos a utilizar del core de Nest.js, vamos a utilizar el reflector, que nos va a ayudar a determinar cuáles son las dependencias, más bien a descifrar los valores de las inyecciones de dependencias en tiempo de ejecución. Entonces este reflector lo tenemos, para poder utilizarlo tenemos que inyectarlo, y para inyectarlo vamos a utilizar el constructor de nuestra clase. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, private read only, y seguido de vamos a ponerle reflector, por ejemplo, de tipo reflector. Excelente. Entonces, como eso es un servicio, vamos a ponerle una rayita baja adelante, un underscore, y vamos a comenzar a trabajar con nuestro guard. Lo primero que vamos a hacer acá es conseguir los roles,
Y eso es tan simple porque ya se lo seteamos con un decorador, o sea que ya está en el contexto como tal. Por lo tanto, podemos acá almacenar los roles en una constante, diciendo por ejemplo que esto va a ser un array de strings para seguir la temática de TypeScript. Y vamos a indicarle a esto que esto va a venir de this. Vamos a utilizar nuestro reflector, vamos a utilizar el método get, seguido como un genérico, que eso va a ser de tipo string, más bien un array de string, porque eso es lo que vamos a pedir. ¿Y qué necesitamos? Pues, ¿se acuerdan que en el decorador le indicamos un key? Pues aquí lo utilizamos. Seguido de una función que se encuentra en el contexto de este execution context del can activate. Es una propiedad ya de los guards. Pueden tener más información sobre esto en la documentación de Nest. Entonces vamos a utilizar este contexto para llamar a un método súper simple que se llama getHandle y lo vamos a ejecutar. Y así de simple, ya con esto acá se van a almacenar los roles que hayan sido pasados en nuestro decorador. Muy bien. Si no hay roles, porque puede ser el caso de que existan algunos recursos que no necesiten roles, pues vamos a retornar simplemente un through para no detener el flujo de Nest como tal. Entonces retornamos un through. Pero si hay roles, entonces tenemos que hacer dos cosas. Lo primero es que tenemos que interceptar el request que se está enviando en ese momento. ¿Y para qué? Pues simple, para obtener el usuario que está en ese momento. Tenemos que saber también que ese request debe estar autenticado para poder saber qué usuario es que está intentando acceder a ese recurso y qué rol tiene. Entonces vamos simplemente a pedirle el request, por ejemplo, del context, de nuestro context, y vamos a hacer un switch para HTTP y aquí vamos a tener el método getRequest para obtener nuestro request que se está ejecutando en ese momento. Entonces es tan simple como obtener el usuario, por ejemplo, podemos incluso hacer una estructuración de request y sacar el usuario de acá, porque en request hay una propiedad que se llama user, que eso se encarga de hacerlo Nest por nosotros. Al momento de hacer sign in o de loguearnos, ¿se acuerdan que nosotros utilizábamos el método sign para pasarle básicamente lo que necesitábamos? Entonces, una vez que yo tenga el usuario aquí, pues simplemente es comprobar de que ese usuario tenga el rol que yo le estoy especificando en este array que se encuentre. Pues para eso vamos a utilizar un poco de JavaScript y a preguntar, por ejemplo, hasRole, una propiedad que va a almacenar un booleano. Y entonces esto que vamos a hacer, pues vamos a especificarle con una función de los arrays, podría ser de qué tipo de rol queremos, o sea, qué tipo de rol tenemos que identificar. Entonces vamos a empezar una función de flecha simplemente que se encargue de retornar, por ejemplo, de user, específicamente la propiedad roles, que se acuerdan que esto es un array. Vamos a utilizar el método sum y a esto le vamos a pasar otra función de flecha. Aquí van a estar todos los roles. Y los roles son de tipo string porque solamente estamos especificándole el nombre. Ya le voy a enseñar dónde. Si vamos, por ejemplo, acá, específicamente al módulo de auth y al módulo, al service, auth service, en el sign in, si se fijan en el payload, que eso es lo que vamos a recibir en nuestro guard, fíjense que a los roles les estamos haciendo un map y solamente estamos buscando el name de ese rol, as role type, para que tenga un tipo ya como tal. Y entonces aquí solamente van a venir los nombres. En este punto vamos a tener solamente los nombres de los roles. Entonces es tan simple como comprobar de que si esos roles que tenemos aquí fuera, includes, o sea, si se encuentra dentro de ellos, esta es mi lógica. Ustedes pueden utilizar la lógica que les parezca, un find o cualquier otra función de arrays. Pero para que quede simple, vamos a simplemente decir, mira, en estos roles está este rol. Entonces, si está uno de ellos, pues va a retornar un through. Eso es como si fuera un find. Entonces, luego de eso, pues tenemos que retornar, en vez de un through aquí debajo, vamos a retornar un user. Vamos a hacer una condición que va a retornar un booleano. Pero esa condición tenemos que hacerla un poquito más compleja para asegurarnos de que existe el user, de que existen los roles y sobre todo de que ese user tiene un rol que podamos utilizar. Así que vamos a utilizar el operador AND y vamos a preguntar también que si existe la propiedad roles en el objeto user.
Y sobre todo, vamos a ejecutar esta función. Si tiene un rol. Entonces, si estas tres condiciones se cumplen, pues va a retornar un through. Esto se va a convertir en un through y por lo tanto va a pasar. Si una de ellas falla, ya sea que no tenga un rol necesario o que no existe el usuario, pues va a retornar un false. Claro, si nosotros no le colocamos un rol en nuestro decorador, pues va a retornar un through directamente acá. De lo contrario, se cumple esto. Entonces vamos a guardar y vamos a ver cómo podemos utilizar todo esto que hemos hecho. Vamos a aprovechar un poco el poder de Nest.js. Y vamos a ir en este caso a nuestro controlador. Vamos a probar con el controlador de users. Por lo tanto, abrimos nuestra carpeta de users. Vamos a ver el controller. Y esto es tan fácil como colocar acá y comenzar a utilizar el decorador. Vamos a probar con este. Vamos aquí a colocar roles, que fue el nombre que le colocamos a nuestro decorador. Fíjense cómo me lo importa automáticamente de role decorator. Y acá, ¿cuáles son los roles que yo quiero para que solamente puedan ver ese usuario? Pues el que tenga el rol de admin y el que tenga el rol de author. Así de simple. Entonces esto se va a pasar, como les decía, se le va a pasar a nuestro user decorator y se va a setear en el contexto y después nuestro guard va a poder interpretarlo. Y para utilizar nuestro guard, pues es tan simple como venir aquí, por ejemplo, y utilizar este decorador y ponerlo acá y llamar también a nuestro guard, role guard, y me lo importa automáticamente de mi entidad role. Y ya, simplemente con esto. Entonces vamos a, para que vean cómo funciona, vamos a poner un debugger en nuestro guard, específicamente aquí. Y vamos a presionar F5 y a dirigirnos a Postman para ver cómo se comporta nuestro guard. Muy bien, esperamos a que corra el proyecto. Vamos a Postman. Yo tengo aquí ya el endpoint seteado junto con un rol. Y si yo quiero hacer get de este user, este fue el recurso que protegimos, pues vamos a darle a send. Y me dice unauthorized, porque yo no estoy autenticado. Muy bien. Pues vamos simplemente a autenticarnos. Vamos a poner acá auth. Y aquí el método sign-in. Y esto se recuerdan lo que es un post. Le pasamos acá un JSON. Y solamente necesitamos dos cosas. El username, que en este caso es Marlon. Y el password, que en mi caso es una contraseña súper mega hiper fácil. 123, 123, 123. Si yo mando un send, me devuelve un token. Y ese token yo se lo voy a colocar a mi get request. Y ahora damos a send. Si se fijan, ha entrado. Se ha colocado el breakpoint dentro de mi role guard. Y si yo pongo un breakpoint aquí y presiono acá F5 o simplemente clic aquí, van a ver que los roles que tenemos aquí son el de admin y el de author, que son los roles que indicamos acá en nuestro decorador, así de simple. Entonces ahora ya esta condición no se va a cumplir porque sí existen roles, o sea, el recurso sí necesita roles. Por lo tanto, vamos a poner otro breakpoint acá y saltamos. Si presionamos, vamos a ver que en este request, pues ya yo tengo mi request como tal. Y aquí debe de haber una propiedad que se llame user. Vamos a la U y vemos user. Aquí bueno, no comamos ansia. Vamos a poner otro breakpoint acá. Si vemos, este user no es más que lo que tenía exactamente al momento de hacer sync in. Tenemos mi username, tenemos mi ID, el tiempo de expiración, el tiempo de creación, mi email y sobre todo tenemos los roles. Si se fijan, solamente son strings. Entonces, si esta condición se cumple, vamos a ver. Aquí hemos tenido un pequeñito error. Vamos a ver qué pasó. Dice que express deprecated. No, yo creo que funcionó. Sí, funcionó exactamente bien. Solo que no se detuvo aquí en mi return. Vamos a volver a hacer el request. Voy a quitar estos breakpoints. Y vamos a ver si se detiene aquí. Exactamente, ahora sí se detuvo. Existe el user, existen los roles y esta función, por supuesto, se va a ejecutar y va a retornar un through. Si no me creen, vamos a aprovechar el contexto de Debug Console de Visual Studio y voy a ejecutar esta función y me retorna un through. Por lo tanto,
3 through, en este caso con un AND produce un through. Y perfectamente mi guard pasa y yo puedo acceder. ¿Qué sucedería si yo aquí pongo un como administrator? Vamos a probarlo. Administrator. Muy bien. Y reiniciamos nuestro server. Esperamos a que cargue. En este caso me debería de retornar un unauthorize, porque mi rol no es válido. Entonces si volvemos, esta condición no se va a cumplir y por lo tanto me devuelve un forgiven resource. Exactamente. Entonces esto lo podemos modificar, claro, lo podemos ver más adelante. O simplemente aquí ya se distingue de que no cuento con el rol indicado para poder acceder a ese recurso. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta recuerden dejar en la caja de comentarios. Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Voy a aprovechar también y hacer, de hecho lo voy a hacer con Visual Studio. Voy a agregar estos cambios. Le voy a agregar un mensajito. Vamos a poner por ejemplo role decorator and guard add. Y así de simple, pues hacemos push a mi GitHub y listo. Recuerden también hacerlo ustedes. Y nada, eso ha sido todo por este video. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse y compartir el video con los demás. Y hasta la próxima.